a Jean-Paul Belmondo. El mundo entero lo recuerda por su nariz prominente y puntiaguda, y por las películas El hombre de Río y Las tribulaciones de un chino en China. Pero a más de 4 años de la partida del mítico actor, sus hijos pelean su legado. Según se publicó por parte de un diario, Florence y Estela, 2 de los hijos, culpan a su hermano Paul Belmondo de haberse quedado con gran parte de los bienes de su padre antes de su partida. Así que al igual que ha ocurrido con la herencia de su gran amigo Alain Delon, el clan Belmondo no atravesaría su mejor momento, Jean-Paul Belmondo. Y su hijo Paul, sí, Paul Belmondo, quien vivió un tórrido romance con Estefanía de Mónaco. Aquella sería la primera relación sentimental oficial de la princesa Estefanía en el año 1982. Estuvieron juntos 2 años y convivieron en París hasta su ruptura en el 85. Jean-Paul Belmondo, quien perecía en el año 2021, un 6 de octubre a los 88 años, y recibía un funeral casi que de estado, en el que estuvo presente Emmanuel Macron, presidente de Francia, y toda Francia entera se sumió en un profundo pesar por su pérdida. El protagonista de películas como Al final de la escapada o El profesional, estamos seguros que nunca pensó imaginarse lo que pasaría después entre sus 3 hijos, que ahora de alguna manera empañan su nombre. Como dijimos, Jean-Paul Belmondo dejó a su partida 3 hijos, a Florence, a Paul, Florence de 64 años, en aquel entonces, hoy de 69, y Paul de 66 años actualmente, nacidos fruto de su primer matrimonio con Elodia Constantin. Y posteriormente tuvo a Estela, fruto de su relación con Nathalie Tardeville, que en la actualidad tiene 25 años. Estela, la menor, la niña. El más conocido de todos en la crónica social es Paul Belmondo, pues mantuvo aquella relación con Estefanía de Mónaco. Curiosamente, la menor de los Grimaldi también tuvo un romance con Anthony Delon, hijo a su vez del protagonista de La piscina. Así que ahora Paul Belmondo se encuentra en el ojo del huracán, pues sus hermanos le acusan de haberse quedado con más o menos 100 millones de euros que no formarían parte de la masa hereditaria, es decir, que no hacían parte del inventario de bienes a la hora de la sucesión. Así que sin duda el actor amasó una fortuna, por lo que la cifra no es descabellada, pero está por verse si esta manifestación se ajusta a la verdad. Por el momento sus 2 hijas no han podido demostrar sus acusaciones. La joya de la corona es una finca con una espectacular villa en la isla de Antigua. Estaríamos hablando, si es que fuera cierto, de una ocultación patrimonial por parte de Paul Belmondo, que tiene también unas connotaciones efectivas muy importantes, tales como claramente beneficiaría a uno de los 3 hijos con respecto a sus hermanos. Se habla, por ejemplo, de una magnífica propiedad de varias hectáreas en la isla de Antigua, en la que se situaría una villa en un enclave paradisíaco. Sin embargo, esta es solo la punta del iceberg. Se tiene también en cuenta una empresa inmobiliaria denominada New Century, a través de la cual Paul habría recibido más de la mitad de ese capital. Según la versión de sus hermanas, es Florence Belmondo quien subraya una cantidad que ronda de 93 millones de euros, como manifiesta la mencionada publicación, unos movimientos que según un acta de cesión aportada por Paul Belmondo serían completamente legales. También está en el punto de mira la productora de Jean-Paul Belmondo, Cerito Films, que fue vendida a Estudio Canal en 1990. Según la primogénita del actor, este habría cedido sus acciones a Paul Belmondo. De nuevo, el ex de Estefanía de Mónaco ha dado un argumento diferente para defender su inocencia, asegurando que había sido un regalo que le había hecho su abuelo, el pintor Paul Belmondo. Pero no podemos pasar por alto tampoco que Jean-Paul Belmondo había firmado un seguro de vida en el 94
por un valor de unos 2 millones de euros. Parece ser que la idea inicial era que se repartiera en los siguientes porcentajes: 50 para Stella, 40 para Paul y 10 para Florence. Tampoco hay acuerdo en ese aspecto. Así que los tribunales de momento han dado la razón en primera instancia a Paul Belmondo, pues han determinado que, con las pruebas presentadas por sus hermanos, no se puede demostrar las acusaciones. Está por verse si llevarán la batalla judicial más lejos o tirarán la toalla. Así que pese a su fama de conquistador, Jean-Paul Belmondo estuvo marcado por la trágica partida de su primera hija, Patricia, que pereció en un incendio en París en 1993, en el piso del barrio latino donde vivía. Tenía 40 años y su padre quedó destrozado. Así que el feo más bello del cine francés, como se le decía a Jean-Paul Belmondo. Ese apelativo que recibió por parte de algunos medios y rodó con estrellas de la magnitud de Sophia Loren, Catherine Deneuve y Brigitte Bardot. Son muchas las relaciones que se le atribuyen, algunas ciertas, otras leyendas urbanas. Así que literal, ¿será que Paul Belmondo era su hijo favorito? ¿Qué tanto le permitió hacer? Esa es la gran pregunta que queda en el aire. Sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Dicen que Jean-Paul Charles Belmondo, el nacido en Neuilly-sur-Seine en 1933, prefería las hamburguesas de París que cualquier otra cosa. Hijo de un artista, un escultor y pintor parisino, Paul Belmondo, y de la pintora Madeleine Reynaud-Richard, que solía tomarlo como modelo para sus lienzos. Tendría dos hermanos, Alain Belmondo, productor de cine, y a Muriel Belmondo, bailarina profesional. Mal alumno siempre fue, aficionado al fútbol y también al boxeo. Durante su juventud, Belmondo quería ser actor desde adolescente y por ello fue a una escuela privada de interpretación, rechazado por el Conservatorio de Arte Dramático de París en 3 ocasiones, hasta que por fin en 1952, a los 20, se convirtió en uno de los alumnos más carismáticos de aquel centro. Después de algunas participaciones en obras de teatro, debutó en el cine en la película Appel à Chabelle et Novonturo en 1957, pero casi todas sus escenas fueron eliminadas durante el montaje. Sin embargo, para 1959 el director Jean-Luc Godard le dio el papel principal en la película About the Souffle del año 1960, que hoy literalmente está convertida en una película de cine clásico. En español, About the Souffle significa sin aliento. Así que aficionado al fútbol y al boxeo en su juventud como deportes, logró un físico atlético y una nariz quebrada que le darían ventaja en su carrera cinematográfica. Explotó inteligentemente su aspecto, el mote del hombre más feo del cine francés, pero a la vez el más seductor. Se hizo sobre él. Hizo gran amistad con Alain Delon y siguió su ejemplo al fundar su propia empresa productora. Pronto orientó su carrera como actor en películas de acción, humor, donde realizaba personajes, las escenas de riesgo él mismo personalmente. El hombre de Río, León de Río, de 65. Su carrera se orientaba prácticamente hacia el cine más comercial, principalmente en comedias y películas de acción. Rodó bajo la dirección de distintos y grandes directores de cine, como lo era el viejo Alain Reynaud. Así que poco a poco se fue levantando, y muchas de sus películas hoy en día se han convertido en clásicos del cine francés, como Beatrice de 1960,
o León Morin Petré, entre otras. No solo fue distinguido con la Orden de la Legión de Honor por el presidente de la República Francesa, sino también fue presidente del Sindicato de Actores en los años 60. El Festival de Cannes le rindió tributo otorgándole una Palma de Oro honorífica. Un tipo que tenía nariz de boxeador, dientes separados y un cuerpo desgarbado. Con eso fue suficiente para convertirse en un galán atípico, un actor convincente y un apasionado seductor que construyó amores dignos de ficción cinematográfica. Porque para muchos, su seducción era llevarlo a vivir romances fugaces, con relaciones apasionadas. Con la bailarina Elodia Constantin conformó su primer matrimonio formal. Se habían conocido siendo muy jóvenes en la academia de teatro a la que ambos concurrían. En el 55, cuando Jean-Paul había cumplido los 21, se casaron, ante no pocas resistencias. Sin embargo, la pareja se transformó en una familia marcada por el arte, pero también por los convencionalismos. Jean-Paul y Elodia tuvieron 3 hijos. La primera descendiente en llegar fue Patrice, muy buscada por sus padres. Sin embargo, la tragedia marcaría su destino. Años después, en 1993, perecía como consecuencia de una conflagración en un edificio en París. Luego de Patrice, Jean-Paul Belmondo tendría a Florence y a Paul, o Paul, quien fue el más conocido de los 3 ya que se dedicó al automovilismo. Mantuvo un sonado romance con Estefanía de Mónaco y hoy en día es uno de los hombres más ricos. Sin embargo, en los años el matrimonio entre Jean-Paul Belmondo y Elodia se desgastó, al punto tal que ella comenzó a sospechar sobre posibles infidelidades de su esposo. El agua llegó al río y en el 65, una década después de consumado el enlace, se divorciaron. Nunca quedó todo claro si Jean-Paul ya no viaba, o sea que tenía otra novia. Pero todo apunta a que sí, porque el mismo año en que se separó de quien era su esposa, 1965, conoció a la actriz suiza Ursula Andress, que era la mujer del momento. Y para remate, ambos estelarizaron la película Las tribulaciones de un chino en China. Al principio trataron de ocultarlo, pero la pasión fue tan fuerte que no pudieron evitar dar a conocerse. Los dos eran mitos de su tiempo y conformaban una pareja experimental. Y por supuesto, apasionada de pe a pa. La pareja duró hasta 1972, año en el que concluyó abruptamente el vínculo y en medio de un escándalo. Según trascendió, una noche, él regresó a su casa conyugal con algunas copas de más, de un encuentro boxístico. Al encontrar las puertas de la residencia cerradas, el protagonista de 2 mujeres, Jean-Paul Belmondo, supuso que su mujer le estaría con otro tipo, siendo infiel. Ante las peores sospechas, el actor no dudó en tomar una escalera portátil y trepar por los muros de su mansión hasta dar con la ventana de la habitación matrimonial. Al percatarse de la situación, Ursula Andress no tuvo mejor idea que empujar la escalera al vacío, causándole serias heridas a Belmondo, y ¡pum!, cayó. Pero al poco tiempo de nuevo buscaría refugios en otros hombros, y ahí apareció otra famosa, Laura Antonelli, la italiana que rodó tanto como sus compatriotas Sofía Loren y Gianna Lollobrigida. Con él, todos presagiaban un romance pasajero y trivial. Nada de eso aconteció. Belmondo y Laura Antonelli estuvieron juntos por casi una década. Laura hablaba maravillas de Belmondo hasta realmente estar enamorada de él. Sin embargo, la vida de la actriz había entrado en un cono de sombras. Se dijo que, víctima de algunos excesos, había sucumbido ante una depresión insostenible y una obsesión impiadosa. Así que aquel amor se convertiría en trizas sin posibilidad de reconvertirse. 1000 vidas mejor que una. Por eso se llamaba así el título con el que Jean-Paul Belmondo decidió bautizar sus memorias, Las 1000 vidas mejor que una. Razones no le sobraron para aquella aseveración, eso sí. Al menos puede afirmarse sin temor a equivocarse alguna vez, tanto en su trayectoria profesional como en sus zigzagueos maritales. Transitó más de un camino en lo que el amor se refiere. Jamás pasó a cuarteles de invierno.
Ya maduro estableció una relación con la cantante y actriz brasileña Carlos Sotomayor, que antes había obnubilado al entonces alcalde de París, Jacques Chirac. El amorío no pasó a la historia. La corista Nati Tardivelli fue quien logró realmente enamorar nuevamente a Jean-Paul Belmondo. Belmondo y Tardivelli se casaron en 2002 y tuvieron a Estela, la cuarta descendiente del actor, una niña rubia de ojos azules, hermosa. Así que Nati Tardivelli se convertiría en la cuidadora esmerada de Jean-Paul Belmondo en sus últimos años, especialmente luego de un ataque, ya que quedó inmóvil en una silla de ruedas. Sin embargo, con el paso de los años la relación se fue desgastando, se fue desintegrando hasta llegar al divorcio en 2008, cuando Jean-Paul, recuperado, volvió a sus correrías de Don Juan y enamoradizo. La última pareja conocida del actor fue una belga de nombre Bárbara Gandolfi, quien había sido conejita y había estado en un programa llamado La Isla de la Tentación, de tono picaresco. Los allegados a Belmondo no veían con buenos ojos esa relación, así que sus hijos fueron los primeros detractores. El amor es ciego hasta que deja de serlo. 4 años después, él puso fin a la relación anunciando la ruptura con un comunicado de su abogado. Sin embargo, Gandolfi declaró que cuando Belmondo sacó a la luz la separación, ellos ya llevaban mucho tiempo distanciados. Esta ruptura también tuvo ribetes escandalosos, ya que la justicia investigó a la mujer por supuestamente pedirle dinero a él, a Jean-Paul Belmondo. Así que literal, la vida de Jean-Paul Belmondo, quien perecía a los 88 años en París, tenía 3 características: una fama sin fronteras, una fortuna diezmada en sus últimos años y un puñado de amores intensos e inconvenientes. Demasiado para una sola persona, o quizá no tanto para él. Por eso quizá colocó su autobiografía con aquel nombre: varias vidas bien vividas siempre resultan mejor que una. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.